Ahora que te conectaste, tú vas a comenzar. La Fundación Heinrich Böll es una fundación política sin fines de lucro, cercana al partido alemán Alianza 90, Los Verdes. Tenemos el compromiso de combatir las distintas formas de discriminación. Compartimos una visión ambientalista centrada en los derechos de las comunidades, la defensa del territorio y a favor de poner límites al crecimiento para revertir el cambio climático. Promovemos los derechos humanos, los ejercicios de memoria, el impulso al periodismo independiente, la defensa de la diversidad, los derechos sexuales y el fortalecimiento de la democracia. Conectamos con una forma no vertical en la toma de decisiones, mediante la deliberación, la discusión
las acciones colectivas, la autogestión y la organización comunitaria. Fomentamos el intercambio académico a nivel regional y la construcción de redes de colaboración y solidaridad. Tenemos un firme compromiso con la democracia de género en México y la visibilidad e inclusión de la comunidad LGBT. Y además promovemos el arte y la cultura, la ciencia e investigación y el desarrollo internacional. Bienvenidos, bienvenidas a lo que es la tercera presentación dentro de nuestra semana del libro Böll. Me llamo David Bartelt, yo soy el director de la Oficina para México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll aquí en México. Y pues nosotros somos, solo para quien no lo sabe, somos una asociación sin fines de lucro, parte del movimiento político verde en Alemania, con un vínculo ideológico con el Partido Verde Alemán, pero financiado por el gobierno federal de Alemania. Y nosotros trabajamos básicamente en temas ambientales, de defensa del territorio, energía, extractivismo, esas cosas, por un lado. Por otro lado, derechos humanos y democracia. Y como una tarea más bien transversal, siempre buscamos aplicar una perspectiva de género en lo que hacemos. Y apoyamos aquí en México, apoyamos a organizaciones de la sociedad civil y también a movimientos sociales que trabajen justo en estos temas, ¿sí? Esta semana es la segunda edición de la Semana del Libro Böll. Durante toda la semana estamos presentando libros que editamos y hicimos o solos o juntos con contrapartes. Normalmente eso es el caso, junto con contrapartes nuestras, sobre diferentes temas. Hoy el libro fue editado por Jorge Verástegui, que va a también moderar, y se trata de testimoniales de, el libro es ya lo van a ver, es el Zoom. Tinta, Memoria contra el olvido, tinta para la memoria. Es que ese libro tiene dos capas distintas, incluso están al revés, lo van a ver. Pueden pedir el libro incluso impreso a nosotros. Y pues se inserta en un proyecto nuestro que nosotros llamamos de Poderes Fáctico, que trata justo de redes de macrocriminalidad en México. Jorge y yo acabamos de regresar de Saltillo, Coahuila, donde estuvimos con Blanca, a quien saludo con mucho gusto, Blanca Martínez, y igualmente saludo con mucho gusto a mi compañero Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos aquí en México. Y bueno, estuvimos en Saltillo con Blanca y su equipo y con familiares también presentando un otro libro que hicimos, que es un estudio empírico y también teórico sobre redes de macrocriminalidad en Coahuila, y ahora estamos justo en proceso ya avanzado de elaborar otro estudio también sobre redes de macrocriminalidad, pero en el estado de Veracruz. Este libro es distinto, y por qué y cómo es distinto les vamos a explicar ahora en este evento, así que ya puedo callarme y pues dar otra vez muchas las gracias a todos y todas aquí que participan en esta mesa y que nos acompañan por Facebook Live. Y pues visiten nuestra página, ahí pueden ver todas las publicaciones y también incluso los eventos que todavía siguen esta semana, que son todavía, hoy estamos martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, tenemos los 3 siguientes días todavía eventos muy interesantes, siempre a este horario, con la excepción del viernes, que tenemos un evento presencial en la Ciudad de México a las 12 de mediodía, incluso con la presencia por video del hijo de nuestro santo patrono Heinrich Böll, que se llama René Böll, sobre un libro de Heinrich Böll. Bueno, con eso,
Muchas gracias y paso la palabra a Jorge. Muchas gracias, David, y muchas gracias a las personas que nos están acompañando en esta presentación de Tinta para la Memoria, Memoria contra el Olvido. Agradecimiento a Goretti Espinosa, Blanca Martínez y Alan García. Como les comentó David, nos encontramos en la Semana del Libro Bell y el día de mañana estaremos presentando Los Guardianes del Agua. El jueves, Captura del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos, los dos por Zoom, también a las 5 de la tarde. Y el viernes se estará presentando El Tren Llegó Puntual en la Casa Refugios Citlantepec a las 12 del día. Es un evento presencial. Y todos estos libros se encuentran disponibles en nuestra página web. Son gratis, los pueden descargar y algunos los pueden encontrar también en físico. Se contactan con nuestra oficina. Y bueno, les doy la bienvenida a esta presentación. Vamos a hablar de este libro que es Tinta para la Memoria, que es una recopilación de historias de personas que han sido desaparecidas en el estado de Veracruz, en donde sus familiares nos narran a través de relatos, de cartas y de poemas la vida de estas personas y lo que ellas también han vivido en la búsqueda de sus familiares. Y para comenzar, nos hablará Goretti Espinosa, que ella es hija de Rafael Espinosa, que fue desaparecido en Jalapa, Veracruz, el 15 de agosto del 2013, y es parte de quien integró la construcción de este libro. Entonces, Goretti, tienes 10 minutos para tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, yo vengo a hablar un poco desde el punto de vista de los familiares que buscan a sus desaparecidos sobre este libro, que como dicen tiene dos formas, es Memoria contra el Olvido y si le das la vuelta es Tinta para la Memoria. Como menciona Jorge, este libro no solo tiene cartas, sino también poemas, historias. A mí me gusta mucho verlo como un anecdotario, donde son personas contándote de sus seres queridos, como te hablaría un amigo, como te hablaría una amiga, o como hablarías de cualquier conocido. Para mí eso es este libro, como yo llegando y hablándote de mi padre. Mi padre es Rafael Espinosa Gutiérrez, yo he desaparecido desde el 15 de agosto del 2013 y desde entonces yo lo busco. Quizás no fosas, quizás no pega de carteles cuando tenía 10 años, que fue cuando desapareció, pero lo busqué en los recuerdos de mis familias, en sus anécdotas que contaban de él, en lo que decían de él, y así es como yo lo busqué y a la vez lo tuve presente en mi infancia. Entonces, por eso para mí este es un libro tan importante. Muestra los sentidos de cada familia, porque aquí hay muchos familiares que aportaron su escrito, su carta, lo que quieren decirle a su desaparecido, lo que les gustaría que su desaparecido escuchara, lo que han hecho para buscarlo, o te cuentan qué le gustaba hacer, su comida favorita. Son historias, algunas muy amenas, muy divertidas, algunas muy fuertes, todas sin duda muy difíciles de hacer por todas las emociones que atraviesan. Para mí, la búsqueda siempre es agridulce, porque cada parte tiene una parte buena y una parte mala. Por ejemplo, si encuentras a un desaparecido en una fosa, es una parte feliz, porque encontraste a alguien que va a volver a casa, pero también es una parte triste, o porque significa que alguien apareció muerto. Entonces, para mí todo este libro es un sentimiento muy agridulce, en especial por la posición que toca. Yo personalmente escribí en él sobre mi padre. Cuando me pidieron que escribiera, me dijeron que pusiera algo que me gustaría decirle. Y la verdad es que me costó mucho, porque hay tantas cosas que quisieras decirle a alguien que no está, porque son demasiadas cosas. Ni siquiera el saber si puedes hablar de él en pasado o en presente, si lo volverás a ver. Hay una incertidumbre constante.
el momento de desaparición, y creo que eso se narra en cada parte del relato, pero entre esa incertidumbre, entre ese agridulce, entre ese miedo, siento que hay una parte muy noble que crean los colectivos de búsqueda, que es esta parte donde tienes a alguien con quien hablar, alguien que te entiende. Los colectivos de búsqueda sirven porque entonces ya no buscas sola, alguien más está buscando contigo. Entonces, a mí me gustaría mucho leer una parte, no sé si se me permite por lo del tiempo, pero sí me gustaría leer una de las historias, ya la tenía aquí apartada, porque realmente son cosas muy chiquitas. Miren, les comparto un poquito de cómo era mi hijo Julián cuando era chico, ya que ningún libro entero me alcanzaría para contar un poquito de él. Julián, desde chico, demostró ser responsable, pero yo nunca tomé en cuenta eso. Ellos quedaron huérfanos de papá muy chicos. El caso es que en mi mesa siempre había fruta de la temporada, pero yo no sabía quién la ponía. Y cuando mis 4 hijos salían a trabajar fuera, en mi mesa ya no había nada. Pensaba en quién era el que me ponía la fruta. No lo sabía hasta que después de 12 años Julián regresó. Volvió a ver otra vez mi mesa como cuando él era niño. Entonces aprendí que era él quien ponía la fruta. Tengo muy buenos recuerdos de mi hijo Julián. Como yo trabajaba, no me daba cuenta de que él ponía la fruta, pero para que todos comiéramos. Esto es de Angélica Domínguez, mamá de Julián Domínguez. Desapareció en Veracruz. Y así con esta historia hay varias, y la verdad es que son muy cortas, pero ayudan mucho a empatizar sobre que los desaparecidos son personas, que la desaparición forzada nos puede pasar a cualquier persona es susceptible a una desaparición forzada. Muchas veces creemos que eso le pasa a alguien lejano, que no nos puede pasar, que seguramente en algo andaba, pero realmente esos son solo prejuicios porque todos estamos propensos a esta desaparición. Los desaparecidos son personas. A veces los activistas en materia de desaparición forzada hablamos mucho de estadísticas, de más de 93,000, más de 10,000 desaparecidos. Hablamos mucho de posiciones de estados en cuanto a desaparición forzada y olvidamos un poco el lado humano, el lado de las madres, de los padres, de los hijos, de las hijas, que diario viven la desaparición en carne propia. En general creo que hay muchas cosas que les podría decir sobre el libro, sobre su creación, sobre lo mucho que agradezco el espacio y la oportunidad, pero creo que lo principal es eso, que siento que este libro ayuda a concientizar, a que te des cuenta de que son personas y no cifras, que tenían cosas favoritas, cosas que odiaban, cosas que hacían todos los días. A mí personalmente me gusta mucho este libro. Igual tengo por aquí el Memoria de un corazón ausente, que es algo similar. No igual, por supuesto, tienen conceptos totalmente diferentes, pero que sí me encantan mucho, porque para mí una forma de buscar y encontrar es esta memoria. Hablamos mucho de memoria, verdad y justicia, y yo siento que sin la memoria ni hay verdad ni hay justicia. Creo que eso es más que nada lo que opino del libro. Y yo también escribí este libro, al final no logré escribir mucho sobre mi padre, escribí un pequeño poema. Hay varios poemas en este libro, pero los pueden leer. Es un libro muy variado. Pues muchas gracias, Goretti, por este testimonio. Como lo señala, Tinta para la Memoria termina siendo justo un objeto en el que se van guardando los testimonios, los recuerdos, pero sobre todo también es un instrumento con el que traemos de regreso a las personas que están siendo desaparecidas al contar, narrar sus historias y poner sus fotos también que se encuentran impresas en este libro. Entonces es una herramienta en el que evitamos que la desaparición se consume y mientras nosotras y nosotros, como dice Goretti, les recordemos, no habrán sido desaparecidos completamente. Y justo lo platicábamos hace un momento, es un libro muy bonito, aunque en muchas ocasiones se nos limita a decir que estas cosas tienen cosas bonitas, cosas divertidas,
Y me parece que estos ejercicios permiten justo que desde las familias se puede expresar ese amor, lo divertido, las anécdotas, sin estar en esta visión siempre del dolor. Entonces me parece que también es un abordaje que ayuda a mostrar la vida en lo cotidiano. Entonces le voy a dar la palabra ahora a Blanca Martínez, que es la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, Coahuila, una querida compañera y que ha acompañado a muchas familias en los últimos años en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Blanca, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, Jorge, David, por invitarnos a este espacio y sobre todo pues a las familias de Veracruz que tuvieron la osadía y la valentía de expresar su propia palabra, su verdad. Y a quienes ayudaron también a escribirla, ¿no? Como decías, Jorge, creo que el acto simbólico y por lo tanto político, histórico que implica expresar la verdad desde quienes han sido victimizadas, desgraciadamente en este momento, en esta historia, por este sistema de terror, muerte, desaparición, es muy, muy importante. La posibilidad de que la ciudadanía, los pueblos escribamos qué fue lo que pasó, y no solamente del momento de la desaparición, sino de quiénes fueron, decía Goretti, esos pequeños detalles que al fin del día son los que hacen la vida y lo que van marcando la historia de nuestras familias y pueblos, ¿no? Entonces, creo que es de muchísimo valor esta iniciativa que ha tenido la Fundación Ball para poder dar un espacio para que las familias expresen desde su propia palabra, corazón, sentir lo que implica la desaparición y lo que implica la búsqueda, y lo que implica seguir apostando la vida con hacer la memoria presente y activa de cada momento, desde las fotos de niños que ponen en el libro, que se me hizo muy bonito, de las personas que están desaparecidas, esas fotos añejas, quizás ya medias amarillentas, medias quebradas, ¿no? Por el tiempo y la tecnología de algún tiempo de las fotografías. Todas esas pequeñas, digamos, como arruguitas que tienen las fotografías, al fin de cuentas son parte de la arruga, de la definición de la historia, de los perfiles, de los pinceles que nos van haciendo como personas, ¿no? Y este modelo también simbólico del libro. Creo que es importante relatarlo porque la manera en cómo está construido la forma de editarlo, que al fin del día habla de un continuo de la desaparición, pero también de un continuo del encuentro, porque un momento y unas narrativas se encuentran en otro momento como que parecieran dimensiones diferentes, quién sabe quién de pies y quién sabe qué de cabeza, pero habla también de la integralidad y de los encuentros necesarios y profundos para poder seguir caminando. Y yo creo que eso es algo que es muy importante que se relata en el libro, ¿no? El cómo las familias van manifestando muy con sus palabras y muy fluidamente, muy libremente, qué es lo que les ha permitido resistir, ¿no? Y creo que esto de estar recordando, trayendo a la memoria a sus seres queridos desaparecidos, es elemento fundamental para poder seguir teniendo sentidos, para seguir respirando cada día, ¿no? Una de las compañeras que escribe, habla de lo difícil que es como en todas las familias con una persona desaparecida tratan de no mencionarlos por el miedo a que la mamá, el papá, la esposa, los hijos sufran más, ¿no? Pero lo que esta compañera nos dice es peor no recordarlos, no, es peor no nombrarlos. Y por lo tanto,
la necesidad de aprender a nombrarlos de diferente manera desde su nicho familiar y comunitario. Desde ahí empieza como la raíz del árbol de la memoria. Y que lo van manifestando de diferentes maneras y con distintas palabras en toda la narrativa, ¿no? Varias cosas me llegaron muy, muy fuerte del libro. Me llamó mucho la atención, bueno, el primer testimonio que leí, que no sé si por donde acaba o por donde empieza el libro, pero es por donde se encuentra uno con esta indignante realidad, es el de la compañera Rosalía Gutiérrez, ¿no? Que habla de la situación de la amnesia que sufre. No me queda muy claro si es por la enfermedad, por la edad, supongo, pero por la enfermedad, en el que ya no puede recordar mucho de su hijo y que solo recuerda que lo desaparecieron, que una vez le hablaron para decirle, o que ella sigue recordando y sigue pronunciando, lo desaparecieron, ¿no? Y entonces esas frases pequeñas que quizás olvidas otras tantas situaciones de dolor, de terror que han vivido y que siguen viviendo miles de familiares. Y me llamó mucho la atención porque tenemos una experiencia similar nosotros acá en Coahuila, ¿no? La compañera Audelia Castillo, que también ella tuvo un derrame cerebral y perdió la memoria, fue recuperándola y de lo único que no se acuerda es de su hija desaparecida. Entonces, esta reacción de este dolor tremendo que viven los familiares, que no quiero olvidar, pero necesito seguir sobreviviendo. Y partes de estas pinceladas de la historia de sus seres queridos se quedan marcadas, ¿no? Y este dolor tan tremendo, ¿no? Que lleva a estas situaciones tan dramáticas para poder sobrevivir. Hay una parte de la memoria que se tiene que como ocultar en lo más recóndito del ser para poder seguir sobreviviendo y buscando, ¿no? Entonces creo que son situaciones muy, pues muy dolorosas, ¿no? Que no, obviamente esto nunca debió de haber ocurrido, ¿no? Para mí esta palabra y este énfasis de que la narrativa, la narración de la memoria no se quede solamente en el día fatal y en la continuidad del rosario de lo que ha implicado este camino del terror, de la angustia, de la indignación, de la impotencia por no poder encontrar a sus seres queridos y que se remonte a recuperar todos los símbolos de vida, todos aquellos momentos que dan la posibilidad a seguir alimentando. Y que aunque hay mamases o papases o que ya no están o no pueden contar desde su propia palabra, historia de sus seres queridos, hijos, hijas, la familia, me es importante en varios de los testimonios, cómo varios miembros de las familias van reconstruyendo la historia, no solo de las personas desaparecidas, sino de la familia y del pueblo, ¿no? Cómo era el pueblo, qué le gustaba hacer, que si tenía un carro, que si la bicicleta, que hasta ponen el tipo de triciclo que querían tener de niños. Entonces van narrando la historia de nuestros pueblos al narrar la historia de sus familiares, ¿no? Y entonces esto se me hace muy, muy importante, porque la búsqueda de los desaparecidos no es solamente de la familia en particular que se ve violentada, sino así como lo narran en sus testimonios, es la historia y la responsabilidad de toda la comunidad. Cuando se narra la vida de una persona que está desaparecida, estamos narrando la historia de nuestros pueblos y por lo tanto también es la historia de nuestros pueblos que se ve afectada, ¿no? Eso me hizo tremendamente bello y profundo al leer los testimonios, ¿no? Me encantó también ver los testimonios de hijas e hijos. Creo que el darles la palabra a ellas y ellos es muy, muy importante porque todas tenemos una manera, digamos, vamos creando un concepto de qué pasó, por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y la posibilidad de que tengan su propia palabra en estos espacios se me hace muy esperanzador
y muy sanador. Creo que es algo que tendríamos que seguir trabajando. Creo que tenemos, por lo menos nosotros desde lo que vemos en Coahuila, tenemos una tarea todavía muy grande de trabajarlo con quien ahora son jóvenes o adolescentes y niños que siguen en su camino buscando a sus seres queridos, ¿no? Entonces, hay mucha tarea. Me encantó también, además de la narrativa, de momentos concretos, esta otra percepción de la memoria, con lo que significa como lo no tangible, lo no tocable, como el olor, ¿no? Una de las compañeras decía, huelo a mi nieta y huelo el olor de mi hijo, ¿no? La sonoridad de las voces, ¿no? Entonces la memoria es algo que toca como todos nuestros sentidos, todo nuestro hoy, ayer, momentos de nuestros sentidos de trascendencia, de origen y trascendencia, ¿no? Como pueblos. Y con esto terminaría también. Me encantó también, bueno, todo me encantó, ¿no? Pero bueno, tengo muchas frases escritas, pero bueno, una de las que quiero recuperar ahorita para ir cerrando es de la compañera Antonieta Muñoz Roa, donde habla de lo que significa hablar, escuchar el silencio. Y para ella escuchar el silencio, y dice, en el cuarto de mi hijo escucho su silencio, ¿no? Y ahí está su memoria también en el silencio, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de no permitir que el olvido, como está titulado también este libro, que el olvido no gane, pese al silencio, o más bien incluido el silencio que habla y que nos convoca a la escucha, incluidos los aromas, los olores, las vibraciones, los sonidos y la historia de cada momento de la vida, es lo que nos permite que podamos seguir subsistiendo como pueblos y que necesitamos recuperarnos, ¿no? Y terminaría nada más ya con un poema que me gusta mucho. Se llama Ese gran simulacro. Con todo respeto a todos los poemas que vienen en el libro y que espero que mucha gente lea, ¿no? Pero bueno, dice, cada vez que nos dan clase de amnesia, como si nunca hubiera existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo que en mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran desde los huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. El olvido está lleno de memoria, que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuese el camino de Santiago. El día o la noche en el olvido estalle, salte en pedazos y crepite los recuerdos atroces y los de maravilla, quebrará los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu intervención y como mencionas, este libro justo nos permite una reconstrucción de cada uno de los familiares en voz de diferentes integrantes de la familia, narrando la vida en cómo la han vivido y cómo la han dolido hasta ahora, buscándoles, pero también poniendo constantemente este impulso de amor que se mantiene para la búsqueda. Y al final termina siendo, me parece que es
una memoria sí contra el olvido, pero también una memoria contra la desaparición, evitar justo que se nos borre, que gane la desaparición como se menciona en el libro, como lo has dicho, en cada una de nuestras casas, que a veces se omiten los nombres, el tema, para no generar dolor. Y cada vez que hacemos eso, va ganando la desaparición un poco más. Y creo que este libro y otras acciones que muchas familias vamos realizando, logran romper como esos lugares a los que ha logrado llegar la desaparición, y se los estamos arrebatando cada vez que les nombramos, les recordamos y les mostramos al resto de la sociedad también quiénes son, quiénes eran, a qué se dedicaban, qué les gustaba, y mostrar que son personas comunes y corrientes, y que tienen una familia que les estamos buscando. Y para continuar, les voy a dar la palabra a Alan García, que es oficial de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en México, quien nos dará unas palabras. Gracias. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero empezar señalando que para mí es un privilegio, un honor participar en la presentación de este texto. Cuando uno lee las historias que se reflejan en este mosaico de dignidad, no tiene más que uno sentirse profundamente conmovido por lo que ahí se expresa, pero también profundamente esperanzado por lo que ahí se anhela. Quiero felicitar en principio a las y los familiares que nos abrieron una bóveda de su intimidad, de su privacidad, que han sido generosas con nosotros al aperturar esa historia de vida, de alegrías, ¿cierto? También de desdichas. Claramente todas ellas han sido sacudidas por el látigo de la desaparición, pero fundamentalmente el libro es un canto a la vida, es un manifiesto a la esperanza. Y creo que quienes han elaborado los distintos textos con sus variables, en ocasiones da la impresión de que es una entrevista que se recoge, en ocasiones es una narración libre, en ocasiones es un poema, ¿no? En ocasiones es un testimonio, una fotografía. Realmente nos han dado un gran regalo. Quiero también, obviamente, pues reconocer al grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, y obviamente a la Fundación BOL, y particularmente a Jorge, felicitarlo por el trabajo, el diseño, ¿no? la idea. Y ciertamente Goretti decía que este es un libro importante para ellas, para las familias, pero yo diría que es un libro importante para todos nosotros. Porque es un libro en el que se refleja resistencia, pero también rebeldía, denuncia y reivindicación en las historias de vida. La tinta es para la memoria lo que el oxígeno es para un pulmón, lo que la sangre es para un corazón. Y es justamente, ¿no?, esta tinta la que nos han ofrecido las familias y que está recogida en un texto que pretende erradicar el olvido, que pretende darnos esperanza, que nos suministra una inyección de aliento, pero que también nos carga de sentimiento. Y yo, al igual que Blanca y Goretti, realmente invito a la lectura de los textos. Y si me permiten una recomendación, yo diría quienes vayan a aproximarse, y esperemos que efectivamente el libro sea recuperado por múltiples lectores y lectoras, es que lo lean despacio, que a cada historia de vida le den ese momento para que podamos interiorizarnos con las historias que aparecen en el texto. No voy a designar todas y cada una, la de Martín, Guillermo, Xochitl, Rafael, en fin,
porque son historias verdaderamente, como decía Jorge en algún momento, historias que nos permiten recuperar a quienes hoy no se encuentran con nosotros. Y el libro está redactado de una forma tan fresca, tan libre, tan auténtica, sin mayores pretensiones, que la voz que nace de un sentimiento, de un corazón, repito, de un anhelo, y por eso es que uno puede encontrar frases tan conmovedoras como, por ejemplo, se llevaron la mitad de mi vida, lo dice una hermana respecto de un hermano, pero también voces tan poderosas como aquella que nos dice, queremos pensar, ¿no?, que todavía estás con nosotros. Yo no pierdo la esperanza de volverte a ver algún día. No hay un día de mi vida en el que no piense en ti, ¿no? Papá, eres mi primer y único amor. Papá, eres mi superhéroe. Papá, eres mi superpapá. No hay día en que no recuerde todo lo que hiciste por mí. Tengo presente que diste todo por mi bienestar y por mi satisfacción. Aquí estaré esperándote hasta tu regreso. Mi mayor deseo es encontrarte algún día, saber de ti, y pasarán 10, 100, 1000 años, siempre estarás en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos. Mientras yo viva, tú nunca desaparecerás. Son algunas muestras, obviamente, a título ilustrativo y como una provocación para alentar a la lectura de lo que las familias, varios integrantes de las familias, nos están regalando en este texto. Y obviamente, como suele pasar en el movimiento de personas desaparecidas en México, hay que decirlo, la voz de las mujeres se oye fuerte, ¿no? Son fundamentalmente, sí, madres, hermanas, parejas, en fin. Pero una peculiaridad de este texto es que hay una familia extendida que también se ha sumado a la contribución de las narraciones y las historias de vida. De tal suerte que efectivamente uno puede ver primos, puede ver tíos, ¿no?, puede ver amigos, amigas que están ahí compartiéndonos ese testimonio. ¿Y esto qué significa? Que las personas que están desaparecidas dejaron algo muy profundo, no solamente en sus madres, no solamente en sus padres, sino en sus familias extendidas. Y con todas aquellas personas que tuvieron el privilegio de conocerles en momentos muy puntuales de su existencia. Por eso no es casual que en el texto vengan muchas referencias en donde hay, ¿cómo decirlo?, como una especie de coincidencia. La Navidad, el Día de Reyes, ciertas fechas, ¿no?, que están impregnadas pues en la memoria, en donde se va construyendo esos grandes momentos en los que los vínculos fueron tan estrechos que aún hoy por hoy perduran. Estamos hablando en algunos casos de personas que desaparecieron hace más de 10 años, ¿no?, pero que se mantienen vivas, ¿no?, que se mantienen presentes. Y en este sentido, el libro, ¿no?, se convierte, como lo decía, en una forma de resistir el olvido, pero también en una forma de denunciar la indolencia de las autoridades, una forma de reivindicar una historia de vida digna que hoy en muchos casos está siendo pisoteada por el estigma, pero también un acto de rebeldía con el que las familias nos muestran cómo frente a el inactuar, la falta de acción del Estado, las familias tienen una voluntad inquebrantable por evitar que sus familiares sean doblemente desaparecidos. Porque como lo dice una de estas familias, mientras tú estés presente en mi mente, nunca desaparecerás. Mientras yo viva, tú nunca desaparecerás, le dice un hijo a su padre. Y un elemento que me parece igualmente destacable del texto
conmovedor también, por un lado, es que en su mayoría son historias que se quedaron truncadas tempranamente. La edad de muchas de las personas desaparecidas son edades juveniles, ¿no? Pero donde había un caudal de sueños, un caudal de ilusiones, ¿no? Y que las familias no están dispuestas a renunciar a que eso termine por materializarse. Por eso es que en el libro hay incluso múltiples expresiones en donde ya no es el familiar quien le habla a un lector, lectora, como yo, como Blanca, sino el familiar que le habla a su ser querido desaparecido y le dice, aquí estoy, aquí te estoy esperando. Cuando regreses, haremos, culminaremos, terminaremos, realizaremos X sueño, X propósito de vida, X proyecto que se quedó, repito, fracturado. Y esto me parece muy, muy destacable del texto, porque se hablan entre ellos, ¿no? Pero a la vez nos permiten a nosotros atestiguar ese diálogo. Por eso digo que es un acto de generosidad, ¿no? De apertura, de reflejar algo que es muy íntimo, muy privado y compartirlo con todos nosotros, con todas nosotras. Debo decir que hay otro elemento que en algunas historias me llamó la atención, ¿no? Y varios familiares refieren cuando en algún momento de la vida sus seres queridos hoy desaparecidos se extraviaron, se perdieron, pero regresaron, ¿verdad? Hay quien incluso, por ejemplo, Tere y Leoni, hacen referencia a cómo su familiar, ¿no? Jugaba con pajaritos y se le iban y se le escapaban. Y él, su familiar, Martín, los buscaba desesperadamente y terminaba encontrando esos pajaritos. O como una madre narra cómo en un determinado momento se perdió su hija y la encontró, ¿no? En la catedral, ¿no? Como cuando se iba a la calle, esa madre le decía, si te pierdes, grítame y grítame fuerte, ¿no? Entonces hay un recuerdo ahí sobre ciertos momentos de angustia que se vivieron, que afortunadamente tuvieron felices desenlaces porque se pudo reencontrar al ser querido, pero que hoy nos muestran también cómo esa esperanza está basada en recuerdos del pasado, en anécdotas y en momentos que experimentaron estas familias. De tal suerte que, así como en algún momento se dio la posibilidad de reencontrarse, todos nosotros que leemos el texto, pues no podemos más que solidarizarnos y comprometernos para que frente a lo que ahora claramente es una acción criminal, la desaparición, cometida a partir de la indolencia, la colusión, la corrupción, la vinculación entre gobierno y autoridades, pueda tener ese desenlace que todas las familias esperan, reencontrarse con su ser querido, que las y los responsables rindan cuentas ante la justicia, que la memoria prevalezca sobre el olvido, que la reparación y la atención a las víctimas se imponga al abandono. Y en este sentido hay un poema que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención porque es una denuncia frontal hacia el gobierno, hacia la actitud con la que el gobierno ha soslayado esta problemática, particularmente en el estado de Veracruz, en un determinado momento histórico, de tal suerte que el libro lo mismo nos refleja a través de la narración, pero también la voz más excelsa de la poesía, un acto, reitero, de denuncia, un acto de rebeldía, un acto de resistencia. Yo terminaría simplemente señalando que historias como las que están aquí reflejadas en el texto son historias que se merecen las más de 90,000 personas que están desaparecidas en México. Y debo reconocerle a las familias, porque no debe haber sido fácil para ninguna de ellas colocar en unas cuantas letras, en unos cuantos párrafos, en unas cuantas páginas, encapsular una historia de vida. Y puedo yo imaginarme que para muchas sus testimonios están inconclusos, porque no pudieron capturar a plenitud esa historia, ¿no? Y homenajear
esa trayectoria de vida. Probablemente muchas así se sientan, pero yo quiero decir, como un lector, como alguien que está comprometido, sí, con la causa, pero sobre todo con el acompañamiento a las familias, que historias como esta nos alientan a seguir adelante, a mantener una mano extendida, a dar un abrazo, a compartir la reivindicación en favor de la justicia, en favor de la verdad, en favor de la memoria, en favor de las garantías de no repetición y en favor de la reparación integral hacia todas las víctimas de México. Gracias en verdad a quienes escribieron este libro. Para mí es un libro que voy a atesorar por siempre, al que regresaré continuamente para cargarme de vigor y poder seguir desde Naciones Unidas, desde la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en México, contribuyendo pues a suprimir esta inercia e impunidad de falta de acceso a la justicia, de abandono que están expresando muchísimas víctimas, a las que el libro honra de una manera verdaderamente, reitero, conmovedora, verdaderamente ilusionada, ¿no? Esperanzadora y llena de vigor para seguir adelante caminando en favor de todo lo que está aquí impregnado. Historias de vida llenas de dignidad, de decoro, de reivindicación, de denuncia y de resistencia. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alan, por tus palabras, y justo me parece que estas historias terminan siendo, como lo mencionas, mecanismos de denuncia también muy potentes hacia el Estado, pero también hacia una sociedad muy indiferente ante esta temática en un país donde tenemos más de 90,000 personas desaparecidas y una sociedad justo que por diferentes razones voltea hacia otro lado. Me parece que estas familias, desde su voz, desde su vivencia, puedan compartirle a otras que sus familiares son personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Es una herramienta bastante potente que permite que otras personas se identifiquen con las víctimas hoy desaparecidas y lograr así ir haciendo estos lazos de solidaridad que tanto se necesitan en esta exigencia de búsqueda y de un alto a las desapariciones. En el chat, Dolores Rojas nos comenta que es conmovedora la forma en la que muestras el valor de lo cotidiano. Agradece a Goretti por apelar a nuestra empatía, y María Elena Gutiérrez dice que pues es un orgullo ser tía abuela de Goretti, que la quiere mucho y te felicita. Y bueno, invito a quienes nos están siguiendo por Facebook, si tienen alguna pregunta o comentario para el panel, lo pueden hacer en este momento, y si no, para ir cerrando con unas palabras justo de cierre de cada una de las personas que han estado presentando, y mientras esperamos si hay o no comentarios y preguntas, creo que podemos iniciar el cierre a la inversa con Alan, posteriormente con Blanca y finalmente con Goretti. Sí, gracias, Jorge. En México, cada libro sobre esta materia obviamente es único, ¿no? Y debo decir que al leer este texto, quizás si uno no supiera, al leer obviamente las referencias a Veracruz, podría identificar que es Veracruz. ¿Por qué? Porque está el agua presente en muchos de los relatos, ¿no? Están las referencias a los ríos, están las referencias a las pozas, ¿no? Están las referencias a la vegetación, están las referencias a los frutos, ¿no? Y el agua, la vegetación, los frutos, pues simbolizan mucho para el ser humano, ¿no? Una riqueza natural, en fin,
en donde se ve pues que las historias de los seres humanos que están aquí contenidas en el libro convivían en espacios, podríamos decir, paradisiacos, ¿no? Prácticamente como una especie de Edén que en algún momento fue taladrado, ¿no? y prácticamente aniquilado justamente por la actividad criminal, ¿no? Y en este sentido, el texto tiene esa peculiaridad, ¿no? O sea, el carácter regional, que si uno retoma, por ejemplo, otro tipo de textos que ustedes conocen bien, ¿no? Que se han publicado en esta materia, son libros que dialogan con sus espacios naturales, que dialogan con el desierto, que invocan y refieren al sol, ¿no? A las cactáceas en el norte, en fin. Y creo que eso es una parte, digamos, muy, muy peculiar del texto. A grado tal, como recordaba Goretti, como por ejemplo en la historia de Angélica, ¿no? La mamá de Julián, efectivamente se menciona como un acto de magia, ¿no? Que siempre había frutas, pero que nunca se sabía quién ponía esas frutas, ¿no? El día que Julián dejó de estar, pues cayeron en la cuenta de que era él el que hacía ese acto de magia de colocar en la mesa las frutas con toda la alegría que eso simboliza. De tal suerte que yo verdaderamente quiero finalizar pues reconociendo al movimiento de personas desaparecidas en Veracruz, particularmente al grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas por este regalo, ¿no? A las familias, reitero toda mi expresión, no solamente de agradecimiento, sino también de humildad frente a lo que nos están compartiendo. Y bueno, invitar a la lectura del texto, ¿no? Una lectura, reitero, lenta, pausada, porque creo que también el libro está consumado no solamente cuando se escribió, sino cuando se lee y cuando uno se compromete con lo que las familias nos están interpelando, ¿no? En favor de acompañarles, reconocer, reivindicar a sus familiares y hacer pues que esta pesadilla, como la narran varias de las familias en una palabra recurrente a lo largo del texto, llegue a su fin, no solamente por ellas, sino por todas las personas que están desaparecidas y por todas las personas que tienen a un familiar desaparecido. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alan. Blanca. Ok, gracias. Bueno, pues quizás dos cosas. Una, animar, exhortar, agradecer a la Fundación a que siga apoyando a que las familias pongan su propia verdad. No es que no sea importante que otros escriban o escribamos en relación a, o se hagan películas o se hagan lo que sea, ¿no? Yo creo que el dar el espacio para que sean las propias familias las que escriban su propia historia es algo que nos da la posibilidad de poder rescatarnos como pueblos y nos da la posibilidad de que los desaparecidos no sigan desapareciendo. Y se me hace muy, muy importante esto, ¿no? Yo sé que se necesitarían miles de libros para la cantidad de personas desaparecidas, pero por cada familia que escribe la historia de su familiar, que habla de la historia de su pueblo, de su lugar, de su tierra, como dice Alan, está haciendo como un hueco a la estrategia de impunidad y de olvido que el sistema nos impone. Y entonces es como abrir nichitos como de posibilidades, de esperanza y de un México diferente, ¿no? Entonces creo que es muy importante estas iniciativas. Y por otro lado, agradecerles enormemente a las compañeras de Veracruz su valentía para hablar,
porque una de las cosas que hace la desaparición, el terror de la desaparición, es matar la voz, para que matando la voz de los familiares, de sus pueblos, de nuestros pueblos, se termine de consumar la desaparición de uno a uno, de una a una, de quienes integramos los pueblos y al fin del día exterminar y desaparecer nuestros pueblos, ¿no? Y eso nos lo han compartido mucho pues, los compañeros de Puebla, compañeros que vienen de comunidades indígenas también, con que hemos aprendido, también es otra dimensión de la tragedia, del drama, del terror de la desaparición. Y esta palabra valiente y esperanzadora y dolorosa de las familias es muy importante para que podamos seguir existiendo como humanidad. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Blanca. Goretti. Bueno, a mí me gustaría agradecer mucho el espacio que me brindaron para poder expresar mis sentipensares. La verdad, es un espacio muy bello y también el espacio que les brindaron a todas las familiares del colectivo para poder escribir y transmitir estas historias de sus seres queridos, familiares y amigos, claro. Y me gustaría mucho retomar lo que habían mencionado sobre que no solo es un libro importante para mí, sino para todos es un libro importante, porque una consigna que me gusta mucho es que los desaparecidos nos faltan a todos, porque para mí mi padre no es mi desaparecido, es nuestro desaparecido, así como lo es Julio, así como lo es Sibón, y así como lo es cada uno de los desaparecidos que hay, porque creo que si todos nos organizáramos realmente no podrían existir desaparecidos. Si todos concientizáramos que la desaparición forzada nos afecta a todos, esto ya no sería una realidad. Y también me gustaría mencionar bastante la dificultad que es escribir una carta en este libro, justo por lo que mencionaba Alan y un poquito Blanca, de que es muy difícil poner todo tu amor, todo tu cariño, todas estas anécdotas, todo eso que te gustaría compartir en una carta, en algo tan breve y que aún así, a pesar de lo breve, a pesar de las limitaciones que nos dan los sentimientos, que a veces no somos capaces de compartir un par de cosas que aún duelen, a pesar de todo ello, cada carta, cada poema, cada parte del libro tiene un gran valor, sin importar si es pequeño o es una carta de 3 páginas o más. Creo que cada forma de compartir que está en el libro es una forma muy admirable. Entonces, sin duda, pues agradezco mucho el espacio, agradezco mucho a las personas que escuchan y invito mucho a que lean porque abre una gran perspectiva desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Goretti. Y recuerden que si quieren adquirir el libro de manera física, en este caso hay que comunicarse con el grupo Buscando Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, porque los ejemplares restantes se encuentran allá en Jalapa, Veracruz. En la Ciudad de México ya no tenemos, lamentablemente, pero lo pueden encontrar, como les comentaba, en nuestra página web. Es totalmente gratis y lo pueden descargar igual que el resto de nuestras publicaciones. Y bueno, a mí me queda agradecerles nuevamente a Goretti, a Blanca y a Alan estar presentes en esta presentación y a quienes nos han seguido por redes sociales. David va a dar un mensaje de clausura también y recordarles que el día de mañana sigue nuestra semana de libro con Los Guardianes del Agua, después libro sobre macrocriminalidad y derechos humanos, y finalmente el viernes la presentación del Tren Llegó Puntual, que se realizará a las 12 del día en la Casa Refugio Citlantepec en la Ciudad de México. Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Pues
no me cabe más que agradecerles muchísimo, Blanca y Alan García y principalmente Goretti. O sea, tú tienes una valentía increíble. O sea, la desaparición de una persona no cambia totalmente la vida de la propia persona desaparecida, pero también de todos y todas sus familiares, ¿no? Y eso tiene muchísimas implicaciones y me gustó, pues me quedé también muy conmovido con tu intervención. Y ahora si quieres, estabas intentando, creo, enseñar la foto de tu papá, puede ser, estabas como, levántalo, déjalo ver. Y ahí está, Rafael. Sí. Y lo que tú haces y que tu familia hace es sumamente importante porque como tú bien dijiste, sin memoria no hay verdad y justicia y sin memoria no hay vida tampoco. O sea, la vida de tu papá es por la memoria, ¿no? Y yo quería terminar mencionando y extendiendo una invitación incluso a los colectivos de familiares de Veracruz, que entiendo son 8 en este momento, a participar de un proyecto nuestro de la fundación que hacemos juntos, junto con, pues, con colectivos, con organizaciones, con individuos que trabajan el tema de memoria y están involucrados de alguna manera u otra. Se llama Experiencias para la Memoria y va a ser un sitio web que va a reunir iniciativas de memoria en México, porque percibimos que no hay un tal lugar y hay un desconocimiento incluso bastante grande entre pues las iniciativas en las diferentes partes del país que no se conocen y no saben uno del otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hemos emprendido de juntar esas experiencias y estamos en eso y va a ser un sitio web. Un poco tiempo antes de nuestro evento aquí, nos reunimos y vimos el avance de ese proyecto. Queda creo, bien chida la página web y quiero muchísimo invitar a todos los colectivos en México y en particular ahora en Veracruz y a ti, Goretti, de participar en este proyecto. Creo que vale la pena para validar, para intensificar, para politizar también, pero también para dignificar la memoria de nuestros desaparecidos y desaparecidas en México. ¿Sí? En ese sentido, pues muchísimas gracias a todos ustedes y a los que nos han asistido por Facebook y pues nos veamos pronto en algún evento u otro de la Fundación y donde lo que sea. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.